Buenos días. El tema de hoy va a ser futuro. ¿Cómo vienen con las lecciones? Ya nos quedan poquitas para luego resolver la evaluación de proceso 3, nos queda la de futuro, la de conectores, hay una lección de práctica general que aborda un poco todos los temas del bloque 3. Y a partir de ahí, después la semana siguiente tienen la evaluación de proceso 3. Recuerden que si no les llega a ir bien, por alguna razón, luego después de la evaluación de proceso 4 tienen el recuperatorio del bloque 3 y 4, ¿no? El 1 y el 2 ya está evaluado y tiene, además ya tuvo su recuperatorio y todo, ¿no? ¿Alguna duda? Buenos días, Brian, Patricia, María Laura, que se vienen sumando. ¿Algún comentario que quieran hacer antes que empiece con el desarrollo de la lección de hoy? ¿Están al día más o menos? No, sí, estamos al día, por lo menos ¿Van yo. al día? Bien. Sí. Buen día, Dayana. Se van sumando. Bárbaro. Cualquier cosa, yo ahora comparto pantalla y ¿saben qué? Abren el micrófono, me preguntan, freno, explico o respondo a las preguntas que necesiten hacer. Bien, vamos a trabajar hoy el futuro, ¿sí? En inglés. No sé si recuerdan, nosotros en castellano tenemos en el modelo de la conjugación verbal o como tiempo verbal, la forma presente, los pretéritos y tenemos el futuro. Tenemos un futuro simple, después tenemos un futuro perfecto, pero todavía los tiempos perfectos, que en inglés su equivalente es el presente perfecto, no los vamos a ver los tiempos simples. El caso del futuro simple, del modo indicativo en castellano, se conforma como, por ejemplo, yo hablaré, tú hablarás, él hablará. Y en el caso del modo indicativo, ese es el caso del modo indicativo. En el caso del subjuntivo, el futuro simple, o también conocido como imperfecto, se conforma como que yo hablare, que tú hablaras, que él hablare, que nosotros hablaremos, que vosotros hablareis, que ustedes hablaren, ¿sí? En realidad el vosotros se ha cambiado por el ustedes, ¿sí? Saben, en la forma del español del Río de la Plata, ¿no? O de América Latina en general. En el caso del inglés, como ya lo habíamos visto, el sistema verbal no contempla el futuro como sistema, digamos como conjugación, ¿no? Por ejemplo, en el presente simple teníamos, le agregábamos la S en la tercera persona del singular. En el caso del pasado, como vimos antes, le agregamos la ed a todas las personas, ahí no hay distinción, pero hay un cambio en el verbo, ¿sí? Hay un cambio en la conjugación del verbo, con S o sin S, con ed o con la forma del verbo irregular. En el caso del futuro, en inglés se conforma con una estructura fija, que es la del going to, y con un verbo modal, que es el will. Es decir, que el verbo va a estar antecedido o bien por un verbo modal o bien por una estructura fija, pero el verbo principal per se no tiene una conjugación, no tiene un cambio, no se le agrega una desinencia, no se le agrega una S, no se le agrega una ED, no se le agrega nada. El verbo principal en futuro va a estar siempre en su forma base, es decir, como si fuese en un infinitivo, ¿sí? Comer, temer, partir, en ese sentido. Y se va a conformar una idea de futuro, depende si a este verbo principal lo antecedemos por la forma will o por la forma going to. Que ya vamos a ver, tienen usos específicos una u otra. Pero a la hora de traducirlo al castellano, en el caso del will,
en general se traduce como el futuro simple, su equivalente, ¿no? Como hablaré o hablarás o hablará o hablaremos. En el caso del going to, la traducción más bien se sostiene como voy a hablar, voy a comer, voy a viajar, voy a ir al cine, ¿sí? En general estas son las traducciones que son como más comunes. La que es más difícil de traducir o de encontrar tiene que ver con el modo subjuntivo, algo así como que yo hablare, que tú hablares, que vos hablares, que vos hablare, que tú hablares, que vos hablares. Ya ahí es como más difícil porque ya les había explicado antes, el inglés no tiene esta distinción entre modo indicativo y modo subjuntivo. El modo subjuntivo, para expresarlo, ya hay que usar algunas otras estructuras, por ejemplo, el presente simple con idea de futuro. Eso ya es, bueno, un poquitito más complicado y de menos uso, digamos, ¿no? En general. ¿Cómo conformamos entonces el futuro en inglés? En el caso del will, ¿sí? Que es un verbo modal, que ya lo vimos con el grupo de verbos modales, en la lección de verbos modales, ¿cómo se utiliza? O empecemos por cuándo se utiliza, porque acá la diferencia primordial y principal que no tenemos en castellano, porque tenemos un solo futuro, por decirlo de alguna manera, es cuándo se utiliza la estructura de will y cuándo se utiliza la estructura de going to, ¿sí? En el caso del will, se va a utilizar, como bien tiene la tabla que estoy compartiendo, para eventos futuros probables, ¿sí? Es decir, eventos que no estoy segura que van a suceder. Por ejemplo, si yo digo, it will snow this weekend, ¿sí? Lo que yo quiero expresar es que nevará o va a nevar este fin de semana. Pero cuando yo leo will, independientemente de si yo lo traduzco, va a nevar este fin de semana o nevará este fin de semana, y la distinción de va a nevar o nevará tiene que ver principalmente con una cuestión de estilo a la hora de traducir, ¿sí? Porque en general, en el habla cotidiana, se ha perdido un poco el uso del futuro simple y se ha reemplazado por la estructura va a ir, ¿sí? Es muy raro que nosotros digamos nevará este fin de semana, lloverá este fin de semana, ¿sí? En general decimos va a llover. El futuro simple ha caído bastante en desuso en el castellano. Pero si queremos hacer una traducción equivalente, word by word, es decir, palabra a palabra, si lo voy a traducir a va a nevar este fin de semana, sería it's going to snow, ¿sí? Lo que quiero decir es que es lo mismo traducirlo de una forma o la otra. Lo que está dando el verbo modal y el uso de la diferencia entre el will o el going to tiene que ver con la certeza, el grado de certeza o la falta de certeza que tiene el hablante o el escribiente de inglés. Entonces, yo como lector o como receptor, si leo will, independientemente si lo traduzco como nevará o va a nevar, lo que sé que me está diciendo es que es un evento que es probable y no es un evento seguro. ¿Sí? Porque después van a ver que en el going to no se utiliza para eventos probables, sino para eventos seguros, ¿sí? Por algo que yo sé específicamente, ¿sí? Que va a suceder en el futuro. Entonces, el will lo utilizamos para eventos futuros probables. It will snow this weekend. Y fíjense, se utiliza en una oración afirmativa, primero la persona gramatical, y me refiero a persona gramatical, I, you, we, they, he, she, it, porque no necesariamente it hace referencia a un ser viviente, sino es una persona gramatical, un pronombre,
Luego, el verbo modal will, que nos da la idea del evento futuro probable, y después el verbo principal en su forma base, ¿sí? Con infinitivo sin el to. Se utiliza también para decisiones o ideas espontáneas, es decir, que yo tomo en este preciso instante, ¿sí? No fueron decisiones pensadas ni tomadas con antelación, son decisiones, se conocen también como sudden decisions, decisiones que yo tomo en este momento. I'll pick you up tomorrow. Si yo digo, te voy a buscar, te voy a recoger mañana, significa, yo lo acabo de decidir. Estoy hablando con alguien y me dice, mira, mañana no puedo ir a tu casa o al colegio o al cine porque me quedé sin el auto. Y en este momento yo decido, I will pick you up tomorrow. Don't worry, I will pick you up tomorrow. No te preocupes, te voy a buscar mañana. O te buscaré mañana, también es una opción. Se utiliza también cuando hay una voluntad para hacer una actividad, ¿sí? I'm willing to do something, ¿sí? Tengo la voluntad de hacer algo. Por ejemplo, they will repair my TV tomorrow. Ellos van a reparar o repararán mi televisión, mi televisor, mi TV mañana, ¿sí? Para dar órdenes, por ejemplo, you will not go to the party, no vas a ir a la fiesta, digamos, si uno habla con los hijos y por ahí le prohíbe o le permite o lo manda a hacer algo, para eso se utiliza el will, o para proponer o invitar a algo o a alguien. Will you marry me? Digamos que es una estructura bastante fija, ¿no? ¿Te casarías conmigo? Como para proponer casamiento. Para todas estas situaciones que se presentan como un evento futuro, se utiliza el will. Todas estas oraciones que acabamos de ver son oraciones afirmativas, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso del negativo? ¿Sí? No necesitamos agregar un auxiliar extra. ¿Se acuerdan que en el presente simple, por ejemplo, para hablar, no hablamos del verbo to be, hablamos del resto de los verbos? Para conformar un negativo, utilizábamos un auxiliar extra que no tiene ninguna traducción y que simplemente es una marca gramatical, que es el do para I, you, we, they, y el doesn't para el he, she o it. En el caso del pasado se perdía un auxiliar, utilizábamos solo uno y era el did, en el caso del negativo el didn't. Para el futuro, con el uso del will, ese verbo modal funciona a su vez como auxiliar. Por ende, el negativo lo va a llevar el will y se utiliza como will not en su forma extendida, en su full form, o won't, y fíjense que cambia ahí, ¿no? En su short form o en la contracción, ¿no? They will not cook this week, or they won't cook this week, que sería algo así como ellos no van a cocinar o ellos no cocinarán esta semana. Es decir, no hay que agregar un auxiliar extra, sino que el verbo modal lleva consigo, funciona como auxiliar, entonces va a absorber o va a tomar la partícula not, simplemente, ¿no? Y en el caso del interrogativo, ¿sí? Este auxiliar pasa adelante, de la misma manera que lo hacía el do, el does, el did, o en el caso del verbo to be, el mismo verbo to be, ¿sí? Que funciona a su vez como auxiliar y como verbo principal, ¿no? Va hacia adelante. Will he play in the next match? ¿Sí? Y fíjense que no hay una short form, por eso dice no aplica en el caso de los interrogativos. Él va a jugar el próximo partido. ¿Jugará él el próximo partido? Y en el caso de las WH questions o de las preguntas abiertas, como vimos en los otros tiempos verbales, simplemente se le agrega el when, what, who,
when, adelante del will, ¿sí? Estos cierres interrogativos, estos ejemplos son para la yes, no questions. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre este will y este going to? Fíjense que el going to, ¿sí? Lleva, la estructura fija es el verbo ser o estar, adelante, y el uso o la forma del verbo ser o estar va a depender siempre de la persona gramatical. She is going to, I am going to, you are going to do something, ¿sí? Yo voy a hacer algo, él va a hacer algo, nosotros vamos a hacer algo, vos vas a hacer algo. ¿Cuándo se utiliza el going to? Fíjense, habíamos visto antes, ¿sí? Para planes de los cuales, o para alguna actividad de los cuales no estoy seguro. El going to se utiliza cuando sí estoy seguro de que algo va a ocurrir. I'm going to present my final exams tomorrow. Voy a presentar mis exámenes finales mañana, ¿sí? O mañana voy a presentar mis exámenes finales. Y esto significa que yo ya me anoté al examen, que yo ya tengo el horario, que yo ya tengo la mesa, que yo ya sé lo que voy a hacer, ¿sí? Or I'm going to see you this holiday season. Voy a verte estas vacaciones. Yo ya compré el pasaje, yo ya tengo la fecha, yo ya tengo el hotel, yo ya tengo el viaje, yo ya tengo todo. Para eso, para estos planes que yo ya sé que van a ocurrir, utilizo el going to. They are going to eat out tonight. Van a ir a comer afuera esta noche. Ya lo organizaron, ya se hablaron por teléfono, ya reservaron la mesa. Para eso se utiliza el going to. Y fíjense cómo va cambiando. I am, they are, ¿sí? Y yo puedo decir, she is going to see you, ¿sí? Ella te va a ver o te va a visitar en estas vacaciones. También se utiliza para predicciones de las que se tiene seguridad, ¿sí? Your concert is going to be the best of the year. I'm sure about that. Estoy segura que tu concierto va a ser el mejor del año. I'm going to study law in that university. See, sorry, I'm not going to study law in that university. It means no voy a estudiar en esa universidad. Estoy segura que eso no lo voy a hacer, ¿sí? Y hablamos de predicciones porque de pronto, a lo mejor todavía no sé en qué universidad voy a estudiar, pero estoy segura que en esa no. ¿Correcto? We are not, or we aren't, going to spend all day together. No vamos a pasar todo el día juntos, ¿sí? Esto ya te lo digo desde ahora. ¿Cómo utilizamos las estructuras del going to en la forma afirmativa, negativa o interrogativa? Como tiene el verbo to be adelante del going to, y en este sentido es muy parecido al presente continuo, ¿sí? El verbo ser, que va a ir siempre conjugado de acuerdo al sujeto gramatical, es el que va a llevar la forma negativa, digamos, ¿no? Entonces, en afirmativo yo digo, I'm going to eat a sandwich tonight. Voy a comer un sándwich esta noche. Ya lo sé, ya compré el fiambre, lo tengo, estoy segura de esto. Y si lo quiero negar, digo she isn't, or she is not, en la full form, she isn't, en la short form, going to go to the cinema with us, ¿sí? Ella no va a ir al cine con nosotros. Ya me dijo que no, ¿sí? Y en el caso de las yes, no questions, lo que hacemos es pasar adelante el verbo to be. Are you going to write the email for the client? Vos, tú vas a escribir el correo para el cliente, vos vas a escribir el correo para el cliente, vas vos a escribir el correo para el cliente, ¿sí? Todas estas formas son posibles. Y en general el going to se traduce como vas a ir, no va a ir, en ese sentido, y reservamos el hablaré, irá, comerá, digamos este futuro simple, más bien para el will. Pero en realidad
ambas traducciones podrían ser posibles. La diferencia tiene que ver con la certeza o no, o lo que queremos implícitamente decir, ¿sí? De acuerdo a lo que queremos decir, vamos a elegir uno u otro, o bien el will o bien el going to. So far so good. ¿Se entiende hasta ahí? Es un tiempo verbal simple. Bien, como nosotros ya vimos el presente continuo, que es muy parecido al del going to, y como ya vimos los verbos modales, ¿sí? Del cual will es uno de ellos, no me parece que no tiene demasiada complejidad, ¿no? Un poco más complejo por ahí sería ver el presente perfecto, del cual todavía no trabajamos, y que ya tiene una estructura que no es exactamente similar a la del presente, entonces por ahí hay que rever algunas cositas más, como los verbos de la tercera columna y ese tipo de cosas, pero digo, en el caso del futuro, son dos estructuras que ya venimos viendo. Por un lado, vimos los verbos modales y su uso en las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, y por el otro lado, el presente continuo, y el going to es una de esas formas, con el verbo ser o estar, la conjugación de acuerdo a las personas gramaticales, la forma negativa y la forma interrogativa. Así que nada de esto por ahí que les estoy presentando es nuevo. Lo que sí es interesante ver en el caso del futuro, bueno, son dos cosas. Por un lado, porque tiene que tener en cuenta, o tres cosas, digamos, hay que tener en cuenta a la hora de traducir o de trabajar con el futuro. Primero, la diferencia entre will y going to establece una intención del escribiente o del hablante, ¿sí? Porque a la hora de traducir, esa intención se pierde. Para nosotros sería lo mismo, en castellano no tiene casi distinción decir hablaré o voy a hablar, viajaré o voy a viajar. La traducción, ¿sí? Que, bueno, depende del traductor que utilicen, puede ofrecer una u otra, y si el traductor ofrece más estructuras que tienen que ver con el futuro simple, por ahí hay que tomar en cuenta que no es un tiempo verbal que en castellano se utilice con frecuencia, entonces queda medio forzado un texto traducido que diga caminaré hasta tu casa, hablaré con tus padres, veremos una película, digamos, queda así como muy forzado, casi novelesco, porque en el habla cotidiana no lo utilizamos, ¿no? Entonces, por ahí hay que tomar en cuenta esto, de cuál es la traducción que más se ajusta, no solo al texto, sino a nuestra habla cotidiana, ¿no? Y por el otro lado, el uso del subjuntivo, que no lo contempla y que no se puede expresar con estas dos estructuras, ¿sí? Más bien, si queremos hablar de un subjuntivo, por ejemplo, digamos, el que trabajare el domingo será castigado. Digamos, por una cita de la Biblia, ¿no? O el dicho que dice, donde fueres, haz lo que vieres. Digo, son estructuras, si quieren, bastante caídas en desuso, porque es muy difícil que nosotros en el habla cotidiana utilicemos un futuro subjuntivo, que hablare o hablase, que habláramos o hablásemos, que hablaren digo, raro que nosotros hablemos de esa manera. Pero llegado el caso que necesitaran expresarse de esa forma, bueno, por ahí el presente simple, pero el presente simple traducido en un contexto específico, ¿sí? Sería como el más apropiado para expresar ese futuro del subjuntivo, cosa que de ninguna manera lo hace un traductor. No una persona, quiero decir, un traductor como el
el DeepL, por ejemplo, ¿no? Va a ser muy difícil que encuentren una opción en que lo traduzcan como modo subjuntivo al castellano, ¿no? Por eso por ahí es interesante saber, y hacemos siempre hincapié en estas pequeñas diferencias, pequeñas grandes diferencias, entre, o la intervención, digamos, la intervención ahí del traductor, de una persona que pueda determinar cuál es la traducción más efectiva, más allá de los traductores mecánicos que tengamos, ¿no? Para esta teoría, digamos, hay un texto para trabajar en la lección, y como siempre, la propuesta es que empiecen a traducir el texto, no de manera completa, sino que se acerquen al texto de la misma manera que lo venimos proponiendo en las lecciones a partir del módulo 3, y lo propusimos en las primeras lecciones, donde vimos algunas estrategias de lectura, ¿no? Lo primero que debemos traducir, digamos, es el título. Si decimos Cisco Company History and Information, ¿cómo traduciríamos eso? De atrás para adelante podríamos hacer. Ah, bien. A ver. De atrás para adelante, bien. Ok. Eso sí, es correcto. Ahora, ¿qué proponen? Historia e información de la compañía Cisco. Ok. Entonces, ¿cuáles son? Vos tenés ahí una frase nominal que tiene ¿cuántos núcleos? Ahí hay dos, digamos, Bien. Company Cisco, History and Information. Esa es otra. Hay dos, pero ahí me nombraste todas las palabras. ¿Cuáles son los dos núcleos de la frase nominal? Cisco y compañía. No. Ah, de la frase, o sea, de los... Lo De que la sigue después del núcleo. History and Information, pues fíjense las traducciones que ustedes propusieron. Historia e información, y ahí tienen los núcleos, de la compañía Cisco. ¿Sí o no? De la compañía Cisco, Cisco Company, son premodificadores de los dos núcleos, History and Information. ¿Sí o no? Cuando hablamos de núcleo, de frase nominal, ¿sí? Hablamos de lo que se va a hablar, digamos, vamos a hablar de la historia y de la información de Cisco Company, o de la compañía Cisco. Bien, frase nominal, núcleos, premodificadores. Después tenemos, a ver, el texto en general tiene otros 3 títulos más. Cisco Networking, Routers and Switches. ¿Qué significa eso? Routers, interruptores, creo que switches, de Cisco, de la red de Cisco. Ah, ok, de la red Cisco. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son los núcleos? El router y los interruptores. Router Bien. and switches. Ah, ok. Después tenemos Cisco Small Business Wireless Access Points. A ver ahí, ¿cómo traducimos eso? ¿Y cuál es el núcleo de esa frase nominal? Ahí sería puntos de acceso. Bien, puntos es el núcleo. Claro, puntos de Puntos acceso. es el núcleo, y venimos para atrás. Puntos de acceso. Sí. De las pequeñas compañías sería. Y me está quedando wireless. Sí, wireless no sé qué es, sería como conexión. Wireless es como si fuese... a ver, ¿alguien sabe? Como Sí, conexión sin cable. Es la conexión inalámbrica. Inalámbrica. Sí, bueno, sin cable, entonces, sí. Wireless significa específicamente sin cable. Pero después no bien. lo traducimos como sin cable, sino que le buscamos... La vuelta, está bien. Exacto, sí. La mejor traducción es inalámbrica. Entonces son puntos de acceso inalámbrico, venimos para atrás, ¿sí? De los pequeños
negocios de Cisco. Ok. Bien. De las pequeñas empresas de Cisco. Con Cisco. Bien. No, Cisco. Y ahí vamos hacia atrás, desde el núcleo que es points, ¿sí? Y fíjense, arriba tienen dos núcleos porque están unidos por AND. AND es un nexo que significa y. Entonces ahí te das cuenta que tenés dos núcleos, routers y switches. O routers e interruptores, o routers que también tiene una traducción. Lo que pasa es que fíjense que a veces es más cómodo mantener la palabra o tiene más significado el préstamo lingüístico, la palabra en inglés, que la traducción. ¿Cómo traducirían routers? Enrutador. Enrutador. Entonces habría que ver, cuando uno traduce, a veces hay ciertas palabras, y mucho pasa en la tecnología, en la ciencia, que por ahí uno termina dejando el concepto y no lo traduce al castellano porque es como más claro. Estamos acostumbrados al anglicismo, sí. Al anglicismo, exactamente. Entonces vos decís simplemente routers y switches y todos nos entendemos. No hace falta utilizar ahí una traducción. Y después tenemos Cisco Unified Communication Products. ¿Cómo traducimos esto? Productos de comunicación para unificar. No sé, Unify, ahí no sé. Unificados. Unificados. Claro. Unificados de Cisco. Productos unificados de comunicación de Cisco. Productos de comunicación unificados de Cisco. Vamos de atrás para adelante. Productos es el núcleo. Bien, ya vamos entendiendo de qué se trata este texto, ¿no? Vamos viendo los títulos o subtítulos, ¿sí? Y sabemos que vamos a hablar entonces de la historia de la información, de los routers, los switches, de los puntos de acceso inalámbricos, de los productos de comunicación unificados. Bien, vamos teniendo una idea. Las palabras en negrita, tenemos solamente estas que están acá, tenemos ahí una después de Cisco Networking, y de Cisco Company. Dice Cisco Systems Inc. is the worldwide leader, y termina la oración in network for the internet. ¿Sí? Hay, como la primera está remarcado en negrito. ¿Por qué? Porque es lo que se quiere resaltar, ¿sí? En realidad va a ser difícil solo traducir esas palabras en negrita sin traducir el total de la oración, en realidad, y tenemos que traducir toda la oración, pero sabemos que lo más importante o lo que se quiere compartir o al menos resaltar tiene que ver con Cisco Systems Inc. in the worldwide leader, ¿sí? ¿Cómo traducirían esa oración? Cisco Incorporation es el líder mundial. El líder mundial, ¿sí? Porque worldwide, tal cual esa palabra que significa como si fuese alrededor del mundo o de todo el mundo o del mundo entero, ¿sí? Lo traducimos como mundial al castellano, ¿no? Con ese adjetivo. Y después termina in networking for the internet, que significa ¿qué? Es el líder mundial en conectividad por internet o a través de internet. Ajá, en conectividad para internet, a través de internet, en redes. No, creo que redes no se podría traducir, me parece que conectividad sería como más accurate. Sí, acá me da la idea de conectividad. Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que quiere más? ¿Todos saben lo que es Inc? La compañía. Sí, Corporation. Sí, Incorporated, porque corporation es como mismo and co, sea. That's corporation. Incorporated es Inc., pero ese Inc. siempre da la idea de la empresa, ¿no? De una empresa, de una gran empresa. En realidad los Inc. no son pymes, de ninguna manera, ¿no? Tienen que ver con empresas grandes. Y después vamos viendo, otro dato interesante son los números, ¿no? ¿Qué nos están marcando los números? Dice, the company was founded in 1984. ¿Qué significa eso? Que fue fundada. Bien. 1984. En 1984. Y después tenemos Cisco Systems shipped its first product in 1986. ¿Qué significa eso?
que el primer producto enviado, ¿será? Su primer Enviado, producto. sí, fue en 1986. Sí, y fíjense que ahí enviado, cuidado, porque ship es cierto, significa enviado. Si uno compra por internet, en general le ponen el precio del envío y dice ship price. Pero Cisco no tiene un producto que se pueda mandar en un paquete. ¿O me equivoco? Entonces, Un podemos... paquete virtual. Un paquete virtual. Entonces, ahí hay que ajustarlo. Más que enviado, sería algo así como lanzado, salido al Claro, mercado, vendría a ser presentado. el primer producto de Cisco se lanzó, fue lanzado. Exactamente, tal cual, tal cual. Por ahí hay que ajustar, ¿no? Ese tipo de traducciones, porque pensando en esta idea, ¿no? Por eso siempre tener en cuenta el contexto, ¿no? Cuando uno va a traducir, cosa que no puede hacer el traductor automático, ¿no? Porque no puede discernir si Cisco tiene o no un producto que va en un paquete que se manda por correo o no. Digamos, no sé, ship, el inglés tiene muchas de estas palabras polisémicas que hace que, bueno, uno tenga que ajustar la mejor traducción, y esto ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Van a ver que en las lecciones dice cuál es la traducción que más se ajusta. No significa que las otras estén mal, significa que hay que tomar en cuenta un contexto, y por eso el cambio de las lecciones del bloque 1-2, ya directamente en el 3, trabajando en traducciones o directamente en texto, porque muchas veces, o muchas veces no, en general, la diferencia lo hace el contexto. La distinción entre la definición de una palabra u otra o la elección de un significado u otro me lo da el contexto, nada más que eso, ¿sí? Sigue diciendo, and is now a multinational corporation with over 35,000 employees in more than 115 countries. ¿Qué significa eso? Es una nueva multinacional, una corporación multinacional que tiene Bien. 35 empleados y en 115 ciudades. Bien, fíjate la estructura del comparativo. In more than, en más de 115 países. Países, country. Countries, que está en plural. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos más negritas acá, palabras resaltadas. Scalable Cisco networking routers and switches serve business networks of various sizes. A ver, ¿qué entienden por eso? Me mata la palabra escalable, como que sería, no sé. Escalable. Escalable. Claro, Es que o sea, tiene como una escala. Que se puede ir progresando a medida que va creciendo la empresa, podés Ah, ir bien. escalando, se dice, la capacidad de los equipos. Entonces, Escalando, yendo por escala, a lo mejor no sé si hay una palabra uno a uno, y por ahí hay que dar la idea de, sí, escalable, subir por escala o permite escalar, pero sí, va por ahí. sí, sí. Digamos que Ascender, ¿no? Cisco sale como referencia contra IBM cuando estaba en la estructura de los grandes equipos. Entonces solo las grandes empresas podían acceder a determinado tipo de tecnología para estar en Internet. Cuando aparece todo esto de las redes, una era Microsoft y otra apareció después el Cisco, como poder empezar a tener presencia en Internet desde no una gran inversión. Entonces las pequeñas y medianas empresas podían entrar al mundo laboral de Internet a través de equipos escalables, a medida. Bien, se agradece la información. Toda esta información que no tiene el traductor automático lo necesita tener la persona, digo, para ir entendiendo justamente e ir trabajando con los textos, ¿no? Gigabyte, Fast Ethernet Connections, más vocabulario bien técnico, específico como routers and switches. Y de esa manera vamos trabajando con el texto, ¿no? En este caso, este texto tiene párrafos cortos,
entre título y título, o subtítulo y subtítulo, pero si los párrafos fuesen más largos, ¿sí? Otra opción también es traducir la primera oración y la última oración de cada párrafo. Pero en general cuando los párrafos son largos, ¿sí? Porque ¿cómo se presenta la información? La idea principal va en la primera oración, o en la primera y segunda oración, si fuesen cortitas. Exactamente, y se resignifica, se reconfigura al final, ¿no? A modo de conclusión, cuando los párrafos son muy largos, ¿sí? Cuando los párrafos son cortos, no, porque no va a decir 3 renglones después o 4 renglones después lo que dijo 3 oraciones antes, digamos, ¿no? Pero como para ir teniendo un acceso, porque este texto no es tan largo, ¿sí? Entonces de pronto le pueden pegar una leída y pueden entender simplemente lo que significa. Ahora, si hablamos de un manual, ¿sí? Es muy difícil traducir un manual entero, inclusive poniéndolo en un traductor automático. Entonces hay que tener, y me interesa que practiquen estas estrategias de títulos, subtítulos, palabras remarcadas, números, y en el caso de párrafos largos, primera y última oración del párrafo, ¿sí? O primera y segunda y última y penúltima oración del párrafo, que va a ser donde están las ideas principales. Ahí donde después van a avanzar en la traducción de acuerdo al nivel de especificidad que necesiten. Digamos, si lo que van a leer tiene que ver con armar, no sé, una computadora, no pueden leer el primer y el último renglón, el primer y el último oración del párrafo, porque les queda la mitad sin, ¿no? Ahora, si lo que van a leer tiene que ver con una explicación o una nota periodística, o, bueno, depende del tenor, ¿no? Por ahí hay que ser, hay que tener en cuenta el tenor del texto que se está traduciendo, ¿no? Esto que digo no es brillante, sino simplemente common sense, sentido común, ¿no? Y después, como siempre, vamos a los ejercicios, ¿no? Que tienen que ver con algo de teoría. Empezamos con, si deseamos hablar sobre decisiones espontáneas, sudden decisions, predictions, predicciones, propuestas, invitaciones, ¿cuál es el tiempo verbal más adecuado para hacerlo? El will, profe. Absolutamente, for sure, el will. Acá algo habíamos visto. ¿Cuál de los siguientes temas se mencionan en los primeros 5 párrafos? Bueno, acá los hace trabajar un poquito más, ¿no? Que leer por lo menos los primeros 5 párrafos. Y dice, selecciona todos los que se consideren correctos. Así que no es una sola. ¿Cuáles señalarían, por ejemplo, acá? Los clientes de la empresa. Sí, lo vimos. Sí. La breve reseña histórica. Definitivamente, uno de los subtítulos. Y habría que leerlo un poco más en detalle, porque nosotros... Y las ventajas, profe. Sí, me parece... Las conexiones. Y tendríamos que volver al texto. No lo vimos tan en detalle como para saber, porque hablan de ambas cosas. Lo que pasa es que en los primeros 5 tendría que volver atrás y ver... Bueno, no me va a dejar así. Las ventajas, profe, era el otro. Las ventajas, habíamos hablado de las conexiones, pero creo que estaban más abajo, ¿no? Sí, las ventajas estaban en el último párrafo. Y las conexiones inalámbricas. Pero era para pequeñas empresas, y acá dice de gran escala. Entonces traduciría. Gran escala. De pymes. Bueno, ahí Sí, debería volver a... por escala. Debería volver al texto para que podamos determinar esto, si era una o la otra, ¿sí? No llegamos a ver todos los párrafos para ver si era una. A ver si me deja... A ver, te voy a poder volver. No estoy muy seguro. A ver. Ahora vuelvo atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los 5 primeros párrafos. Es decir, lo que habla en el primer título. History and Information lo teníamos. Y teníamos los... Profe, más que hay un link donde lo abre al texto por separado y se puede
que vamos haciendo el ejercicio. Sí, sí, yo, bueno, como tengo el otro acceso, entré por otro lado, pero sí, tal cual. A ver, ¿qué dice luego? If anyone can lay claim the heritage, so you can explore the possibilities. Habría que leerlo todo para saber si es uno u otro. Dice, today Cisco Solutions are the network foundation for service providers, small to medium business and enterprise customers, corporations. Estos son los clientes. Government agencies, utilities, educational institutions, corporations. ¿Sí? Esto ahí habla de los clientes. Después dice Cisco Network Solutions connect people, computing devices, and computer networks, allowing people to access or transfer information without regard to difference. Como decía la otra que teníamos que ver, ¿cuál era? Las dudas entre las ventajas. Bien, yo creo que acá donde dice Cisco Network Solutions, connect people, computing devices, es decir, conecta a las personas, los dispositivos, las redes, le permite a las personas el acceso o a transferir información sin tomar en cuenta la diferencia entre tiempo, lugar o tipo de sistema de computadora. Estos son unas ventajas, digamos, ¿no? Me parece que cuando habla de wireless o de inalámbrico, creo que decía, hace referencia más bien a Cisco Small Business Wireless Access Point. Por ende, esas tres me parece que serían las correctas en ese caso, ¿no? Bien. Bueno, y así siguen, digamos, con el resto de la lección. Algunas preguntas van a estar relacionadas con el futuro y otras, como siempre, vienen preguntando sobre lecciones, digamos, sobre temas anteriores, ¿no? Vienen todo el tiempo siendo... Business Network. Ok, sí, vienen todo el tiempo tomando en cuenta los temas teóricos anteriores, ¿no? Porque es muy difícil, y por ahí otro punto que nos interesa hacer hincapié es no aprender una lengua, o en este caso solo vemos la parte de Reading Comprehension, pero no aprender una lengua en compartimentos estancos. Es decir, es muy difícil, o no tendría como mucho sentido. Voy a dejar de compartir, así los veo, y las veo. Vuelvo acá. Wait a minute. Acá, como le va a Carlos, ahí lo tengo así, dejo de compartir. Yo puedo prender mi cámara, que en realidad la apago para que no se me sobrecargue el sistema entre la cantidad de gente y compartir pantalla, nada más, pero claro, puedo prender la mía también. El punto siempre con esta propuesta de las lecciones, debe tomar una parte que tenga que ver con el tema de la semana y a su vez todo el tiempo ir retomando conceptos anteriores, porque es muy difícil aprender una lengua en compartimentos estancos. Cuando uno habla o lee o escribe, no habla solo en futuro, ni solo en pasado, ni solo en presente, ni solo en, no sé, sustantivos o solo adjetivos, ¿no? La propuesta de los dos primeros bloques, sí, fue un poquito más compartimentada, entendiendo en sentar algunas bases mínimas que tiene que ver con el sustantivo, el verbo to be, el tiempo presente, pero a partir de ahí, la propuesta siempre es trabajar sobre textos e ir retomando, avanzando un pasito más y no olvidándonos de lo anterior, avanzando un poquito más y no olvidándonos de lo anterior. Bien, ¿alguna consulta? He hablado mucho. No me callo nunca. Lo ha dicho el pastor Jiménez. Los y las escucho. Dudas, consultas, cualquier cosa que quieran agregar, que quieran decir, comentarios, sugerencias. Los y las escucho. No, a mí me parece que está muy bueno esto de hacer interpretación de texto, porque en definitiva lo que apunta en la introducción al módulo 3 es qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida profesional. Absolutamente. Consignas de trabajo, independientemente de que puedan venir de un cliente que habla inglés, o que nos tengamos que...
Sí, y van a ver, al comienzo del módulo 4, por ejemplo, pusimos un par de textos, no nos fuimos, a ver, tenemos una vez por semana, no, por ahí quisiéramos acaparar mucho más el tiempo y no tenemos mucho más, pero sí nos pareció importante, hicimos un grupo de lecciones con todos textos relacionados pura y exclusivamente a la tecnología. Ahora bien, una persona que diseña aplicaciones, por ejemplo, se debe ajustar también al cliente que tiene, bueno, que lo contrata. A ver si, porque si me equivoco, ustedes enseguida me dicen, ¿eh? Digo, yo no diseño aplicaciones digitales, enseño inglés. Entonces, un poco, la idea que nos queríamos poner en mente era esto, cuando uno trabaja para, bueno, nosotros tiene un cliente y el cliente te puede pedir, por ejemplo, y encontramos un par de textos interesantes que tienen que ver con las aplicaciones digitales en el agro. Claro, bueno, pero el texto tiene también un vocabulario relacionado al agro que de pronto no es específico, tiene los de aplicaciones digitales, tecnología, qué sé yo, pero me ponía en la piel de ustedes, ¿no? En ese sentido, intentando hacer un pequeño approach a eso, ¿no? Y decir, bueno, pero qué complicado el que tiene que trabajar con otro idioma cuando tiene un cliente que puede ser del agro, de la medicina, no sé, de lo textil, de la comida, digo, utilizan también ese tipo de vocabulario a la hora de poner en marcha una página web, una aplicación digital o ese tipo de cosas, o no, o le estoy errando al foco, digo, ahí necesito un poco la guía de ustedes en ese sentido. Está bien porque la tecnología cada vez atraviesa más cualquier ámbito de nuestra vida, así que bien. Falta el tecnicismo de entender lo particular de cada segmento de mercado, pero en realidad la idea general es que a través de Internet nos vamos a conectar, nos estamos conectando cada vez más y se están empezando a hacer negocios de una manera más habitual, como antes nos era lo presencial. Bien. Entonces, bueno, venimos dando unas propuestas ahí, intentamos variar un poquito y ver siempre sobre texto, ¿no? Siempre texto y contexto. Texto y contexto creo que son las dos palabras claves acá que uno tiene que tener en cuenta a la hora de, voy a detener la grabación porque ya me